Bueno, en esta segunda parte, para evitar esos errores que en este caso tenemos pronosticados, posiblemente el usuario los produzca, vamos a utilizar las excepciones. Las excepciones, tal como se las conoce en otros lenguajes de programación como PHP, y evidentemente también se las usa en Python, me permiten evitar esos errores. ¿Cuáles errores? Bueno, en este caso, por ejemplo, en la opción 2 habíamos dicho que el usuario es probable que ingrese letras en lugar de números en la posición. Entonces vamos a corregirlo de esa forma. Le vamos a decir entonces que la posición debe ser un número, ¿cierto? Le vamos a advertir que la posición debe ser un número, o que no se puede insertar en la posición indicada. En la opción 3, que es eliminar en un lugar específico, va a suceder algo similar a la posición 2, a la opción 2. Lo primero, le debemos decir al usuario que la posición debe ser un número, si es que él digita letras, y también debemos decirle que no se puede eliminar en la posición indicada. En el caso de que él digite una posición que no se encuentre dentro de los índices creados anteriormente. En la posición 4, si el usuario no encuentra nada en la lista, pues necesariamente debe aparecer un mensaje que diga eso, que error, no hay nada en la lista o no hay elementos en la lista. Eso es lo que voy a escribir aquí mejor. No hay elementos en la lista. En la posición, perdón, la opción 5, igual la posición debe ser un número. O no se puede actualizar en la posición indicada. ¿Sí? Control. Estoy grabando simplemente. Ahora eso es lo que voy a hacer precisamente, esas validaciones, y la voy a hacer con las excepciones. Entonces, en la opción 2, por ejemplo, le voy a decir precisamente al usuario, por eso utilizo entonces la palabra reservada try, ¿sí? Y la excepción, ubico el menú en la opción 2, y en donde dice pass voy a ubicar todo lo que inicialmente debe hacer el usuario. Control X y lo pego aquí. Simplemente retiro esta palabra, Control V, y por la excepción le voy a decir al usuario lo siguiente. Entonces print, la posición debe ser un número. O la otra posibilidad de error puede ser que pues no se pueda insertar en la posición indicada. Control S y miremos qué ocurre en el intérprete de comandos. Escoja la opción 7, salir. Ejecuto nuevamente el programa, agrego algo al final, digite una cadena, Colombia. Bueno, voy a la opción 2, insertar en un lugar específico. Voy a escribir letras en lugar de un número. Y me dice que la posición debe ser un número o no se puede insertar en la posición indicada. De hecho, me está haciendo la primera validación, pero la segunda no. Miremos, desea continuar S, insertar en un lugar específico 2, datos iniciales, pues tengo solamente uno, Colombia, entonces solamente puedo insertar en el 0 y en el que sigue, en el 1, pero ¿qué tal si yo digito menos 1? Digite una cadena XXX y si lo está insertando, eso sería un error, ¿cierto? Desea continuar,
miremos que hay en la lista 6 listar. Tengo 2 datos, desea continuar, sí. 2, eliminar en un lugar específico. ¿Qué tal si digito 10? Miren que 10 no existe. Digite una cadena de caracteres, voy a decir por ejemplo hola. Y si lo está insertando y en la posición 10 no debió insertar. Entonces miren que esta segunda sección que yo la creé aquí no se está realizando. Para ello entonces esto no se está ejecutando de verdad. La primera sí, la posición debe ser un número, pero entonces para ello yo voy a utilizar un ciclo while que le permita al usuario verificar que esa posición se encuentre dentro de la lista de índices que están en la lista. Para eso entonces después del lugar voy a utilizar un while, le voy a decir mientras lugar sea menor de 0, porque no puede ser menor que 0, voy a compararlo con el tamaño de la lista, lista.len, mientras la lista sea menor que el lugar, ¿sí? ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Mientras el lugar que digitó el usuario sea menor que 0, o sea que no puede ser un número negativo, o la lista o el tamaño de la lista sea inferior al número digitado en el lugar, pues simplemente eso va a ser un error, ¿cierto? Print digite un lugar, bueno, voy a quitar este pequeño panel que está aquí, digite un lugar que esté entre 0, porque en 0 siempre va a comenzar una lista, y el tamaño de la lista, ¿cierto? Punto format, aquí le voy a dar a lista.len, le voy a dar el tamaño de la lista entonces, ¿sí? Que digite un lugar entre 0 y el número máximo de índice que tiene la lista. Eso es lo que le estoy diciendo al usuario. Solamente tiene esa posibilidad para salir de este ciclo. Ahora el usuario debe tener la posibilidad de ingresar nuevamente el lugar, y mientras esa posición sea negativa o sea superior al tamaño de la lista, el ciclo se va a estar repitiendo, ¿sí? Esta excepción, la posición no se puede insertar en la posición indicada, ya sobraría porque la estoy haciendo en la parte superior, aquí la estoy haciendo en este while. Control S, miremos entonces qué ocurre en el intérprete de comandos. Desea continuar, no. Agregar al final, voy a decir Colombia. Desea continuar, sí. Agregar al final, voy a decir Ecuador. Tengo 2 datos, sí. Agregar al final, voy a decir Venezuela. Desea continuar, sí. Insertar en un lugar específico, 2. Mire que puedo digitar datos entre el 0, el 1, el 2 y el 3 debería ser, ¿cierto? Por ejemplo, si yo digito -1, digite un lugar que esté entre 0 y 3. -1 no es válido. Voy a digitar 10. Digite un lugar que esté entre 0 y 3. No es válido. Entonces voy a digitar 0. Y mire que ahora sí recibe el dato. Digite una cadena. Voy a decir Polonia. Y efectivamente en 0 recibió a Polonia. ¿Desea continuar? Sí. Pero ¿qué tal? Voy a ir a la opción 2, digite la posición y yo digito letras. La posición debe ser un número, desea continuar, pero lo ideal sería que el programa de inmediato me pida nuevamente esa posición, porque aquí nuevamente estoy saliendo al menú general. Sí, eso es un pequeño error que tiene el programa, de los múltiples que tiene hasta el momento, pero validemos esa parte. Entonces voy a decirle al usuario, voy a crear entonces una bandera. ¿Sí? Voy a cortar todo este trozo de código, esta sección como tal, control X, y voy a crear entonces una bandera.
una bandera que inicialmente le voy a dar el valor de true, ¿sí? True. Y le voy a decir al usuario que mientras la bandera, while, mientras la bandera sea verdadera, que de hecho le estoy diciendo de una vez que sea verdadera, pues que se ejecute este trozo de código. Sin embargo, cuando existe la posibilidad de que el usuario sí digitó una letra, perdón, un número en lugar de una letra en la posición, pues le voy a decir que la bandera se transforme en false, en falsa. Y de esa forma la validación se ha efectuado de forma correcta. Miremos qué ocurre en el intérprete de comandos. Desea continuar, no. Agregue al final, voy a decir Colombia. Desea continuar, sí. Agrega al final Brasil. Desea continuar, sí. Agrega al final Venezuela, sí. Insertar en un lugar específico 2, por ejemplo, -1, digite un lugar entre 0 y 3, digite la posición XXX, la posición debe ser un número, digite la posición 10, la posición debe estar entre 0 y 3. Mire que ya la validación se efectuó, porque si yo aquí digito un 10, perdón, un -1, un 10, ya lo digité. Elementos que estén fuera dentro del rango de índices que tiene la lista. Si yo digito letras nuevamente, la posición debe ser un número, digite la posición, en este caso voy a digitar 2, digite una cadena de caracteres, en la posición 2 voy a colocar Perú. Entonces mire que inicialmente la lista tenía en 0 Colombia, en 1 Brasil y en 2 Venezuela. Ahora en 0 Colombia, en 1 Brasil y en 2 Perú, ¿cierto? Venezuela ha pasado al tercer lugar. De esta forma hemos hecho la validación y de esa forma debemos realizar las siguientes validaciones para las otras opciones. Es muy sencillo. De hecho podemos repetir todo este código en la opción 3, que sería lo mismo, ¿cierto? Opción 3, mire que lo seleccionamos, control C, y lo voy a copiar, de hecho aquí, es sencillo, porque es lo mismo, control V, y aquí en lugar de decir, la opción 3 me dice, eliminar en un lugar específico, simplemente es cambiar algunas cosas, digite la posición, ¿sí? Digite el lugar. Aquí debo quitar este texto, ya no lo necesito. Y aquí en lista pop solo necesito el lugar, ¿no? ¿Cierto? Ya no necesito el texto. Este texto lo voy a quitar. Y el resto debe ser igual, ¿cierto? Porque solamente miren que en los datos, perdón, en los parámetros que maneja las listas para eliminar en un lugar específico, miremos, eliminar en un lugar específico solamente necesito la posición, el índice, o sea, necesito a la lista pop y el lugar donde voy a eliminar, y eso es lo que estoy haciendo precisamente acá. Necesito la lista, pues obviamente la función pop y el lugar, nada más, control S. Miremos qué es lo que ocurre entonces acá. Desea continuar, no. Agregar algo al final, voy a decir Colombia. Desea continuar, sí. Agregar algo al final, Brasil, sí. Desea continuar, sí. Eliminar en un lugar específico, 3. Voy a decir entonces en 10, digite una posición entre 0 y 2. Y mire que es incorrecto porque solamente necesito una posición entre 0 y 1, porque solamente hay 2 datos. Eso es algo que tengo que modificar acá.
digite un lugar entre 0, bueno, entre 0 y aquí sería -1, ¿cierto? Lista len entre -1, control S, miremos entonces. Digite la posición 1, desea continuar, sí, escoja la opción 7, salir. Bueno, agregar al final Colombia, desea continuar, sí, agregar al final Brasil, desea continuar, sí, eliminar en un lugar específico 3, voy a escribir 10, el lugar debe estar entre 0 y 1, ¿cierto? Eso es correcto. Digite la posición -1, el lugar debe estar entre 0 y 1, está validado correctamente. Digite la posición en XXX, la posición debe ser un número, digite la posición 1 y en efecto eliminó la posición número 1, eso es correcto, ¿sí? Para la opción 4 sucede algo similar. Cuando el usuario desee eliminar datos en una lista vacía, debería aparecer el mensaje que no hay elementos en la lista, ¿correcto? Entonces, para eso también vamos a utilizar la excepción y vamos a decir entonces que en esta opción 4 le vamos a decir entonces que en el caso de que todo esté correcto, pues le vamos a permitir al usuario que elimine esos datos, ¿sí? Pero si la lista está vacía, debemos informarle. Entonces print no hay elementos en la lista. Control S y miremos entonces qué ocurre en el intérprete de comandos. Voy a agregar algo a la lista, Colombia, perdón. Voy a verificar si esto está grabando. Sí, sí está grabando. Desea continuar, sí. Agregar algo al final, voy a decir entonces Brasil. Desea continuar, sí. Otro elemento, por ejemplo, digite una cadena de caracteres en Venezuela. Ya tenemos 3 elementos. ¿Desea continuar? Sí. Voy entonces a eliminar al final de la lista, que sería el 4. Inicialmente estaban Colombia, Brasil y Venezuela, ahora solo aparecen Colombia y Brasil. Se está efectuando la operación, desea continuar. Voy a la opción 4, inicialmente estaba Colombia y Brasil, ahora solo aparece Colombia, desea continuar, sí. Voy a la opción 4, ya no aparece nada en la lista, inicialmente aparecía Colombia, ahora ya no aparece nada, desea continuar, sí. Voy a la opción 4 y pues no hay elementos en la lista, ¿sí? Está validado correctamente, desea continuar, sí. Escoja la opción 7, salir. Voy entonces a la opción actualizar, ¿cierto? Y actualizar funciona de la misma manera como venían funcionando las anteriores opciones. Entonces aquí en la opción 3 esto me puede servir para hacer entonces lo mismo que vengo haciendo con las demás operaciones. Opción 5, actualizar. ¿Sí? Voy a quitar todo esto si quieren. Es la forma como lo hago yo. Entonces control B. Necesito el lugar, ¿cierto? Necesito el lugar, pero también necesito entonces una nueva cadena de caracteres. Input, digite la nueva cadena de caracteres. ¿Cierto? Y aquí en lista
en el lugar donde está ubicada pues el lugar, le voy a agregar el nuevo texto y simplemente ahí quedaría, ¿cierto? Aquí miremos qué es lo que está ocurriendo en el intérprete de comandos. Entonces, perdón, voy a verificar si grabé. Control S, escoja la opción Colombia, desea continuar sí. Brasil, para tener dos datos en la lista, desea continuar sí, y voy entonces a actualizar 5. Digite la posición -1, digite un lugar entre 0 y 1, es correcto, ¿cierto? Digite la posición 10, digite un lugar entre 0 y 1, digite la posición, ahora letras, debe ser un número, voy a escoger la opción 1, la posición 1, digite la nueva cadena, voy a decir entonces Perú. Tengo en 0 Colombia y en 1, antes había Brasil, ahora está Perú. ¿Desea continuar? No. Y mire que el programa está funcionando de manera correcta. Estas son las opciones que tenía: listar, salir del programa. De pronto yo podría preguntar aquí si la lista está vacía, ¿no? Si lista.len es igual a 0, entonces print, no hay ningún dato en la lista. Si en el caso de que yo decida, por ejemplo, de una vez dirigirme a la opción listar, perdón, a la opción, sí, listar datos, y la lista no tenga ningún dato, miremos, a ver, 6 listar, no hay ningún dato en la lista, desea continuar, sí, y está funcionando de forma correcta, ¿cierto? En quinto, actualizar, o mejor, listar, no hay ningún dato en la lista, agregar algo al final, Colombia, desea continuar, escoja la opción, Brasil, desea continuar, sí, escoja una opción, el 1, Perú, desea continuar, sí, voy a agregar en un lugar específico 2, -1, error, solamente debe estar entre 1 y 3, 3, digite una cadena, Holanda, por ejemplo. Entonces tengo Colombia, Brasil, Perú y Holanda. ¿Desea continuar? Sí. Me voy a listar 6. Ahí están, Colombia, Brasil, Perú y Holanda. ¿Desea continuar? Sí. Eliminar en un lugar específico. Escojo la opción 3. Me voy a digite la posición XXX. La posición debe ser un número. Digito 8. La posición debe estar entre 0 y 3. Digito -1. La posición debe estar entre 0 y 3. Digito 2. Y en lugar ya no aparece entonces Perú, solamente aparece Colombia, Brasil y Holanda. ¿Desea continuar? Sí. Me voy a eliminar al final 4. Antes había Colombia, Brasil y Holanda y ahora solo aparece Colombia y Brasil. ¿Desea continuar? Me voy al final 4. Antes aparecía Colombia y Brasil, ahora solo aparece Colombia. ¿Desea continuar? Sí. Voy entonces a actualizar 5. Digite la posición 12, debe estar entre 0 y 0 porque solamente hay una posición, está bien, 0. Digite la cadena, voy a decir entonces Perú, y en lugar de Colombia ahora aparece Perú. ¿Desea continuar? Sí. Voy a eliminar entonces 4, ya no hay datos, no hay ningún dato en la lista. ¿Desea continuar? Voy al 4 y no hay ningún dato en la lista, no hay elementos en la lista. Ahí soy un poco redundante, pero está bien. ¿Desea continuar? Sí. Listar, yo creo que ya tenemos todas las opciones, no hay ningún dato en la lista. ¿Desea continuar? Y voy a salir. En la primera opción faltarían, dentro de las múltiples validaciones que posiblemente el usuario necesitaría, pero en agregar al final
Se necesita entonces que no se agregue espacios vacíos, por ejemplo. Bueno, de hecho en todas las opciones se necesita eso, que no se agregue espacios vacíos y que en este caso pues tampoco se agreguen caracteres especiales. Bueno, eso sería la tarea para ustedes. Les agradezco infinitamente acompañarme durante este espacio. Muchas gracias.